TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. En la emisión pasada entrevistamos a un historiador que obtuvo el premio a la mejor tesis de licenciatura en el área de humanidades que otorga la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, y hoy tenemos a un egresado de una licenciatura muy pertinente para los tiempos que estamos viviendo, que es la licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad, también de la Facultad de Filosofía, y Jonathan Daniel Corona, egresado de esta licenciatura, también obtuvo el primer lugar a la tesis de licenciatura en Humanidades con un tema bastante actual, pertinente, en donde esperemos que tomemos conciencia y actuemos. Jonathan, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Ceci. Estoy muy feliz de estar en esta ocasión contigo a partir de una premiación de la Facultad de Filosofía, estando a la altura de los grandes investigadores como el historiador que acabas de mencionar, Luis Luna, y el maestro Israel Osuna. Pues quiero entrar en materia. El tema de tesis es el reglamento o la reglamentación que se dio en el caso del municipio de Querétaro como municipio pionero a nivel nacional en cuanto a la prohibición del uso de las bolsas de plástico y el impacto, esperemos, positivo en cuanto al efecto del gas invernadero. Pero Jonathan, me gustaría que empecemos por lo general, porque pues no somos especialistas como tú y no entendemos muchas cosas, ¿no? Solo alcanzamos a entender que una bolsa como que contamina y se desintegra en 1000 años y hasta ahí. ¿Nos puedes hablar brevemente de cómo impacta un plástico en la atmósfera, en los ecosistemas, en la vida del planeta y por lo tanto en nosotros? Por supuesto. Mira, el cambio climático es un tema sumamente complejo. De hecho, podría ser muy difícil estar visualizando la relación directamente de una bolsa de plástico que podemos encontrar pues en cualquier lugar con un efecto tan grande globalmente hablando. Bien, pues el cambio climático se trata de precisamente una alteración al clima que naturalmente se ha venido desarrollando conforme al tiempo en glaciaciones, aumento, disminución de la temperatura. Sin embargo, a través del antropoceno, que es esta etapa donde el ser humano ha imperado tanto, a tal grado de que ha sido un condicionante en las eras geológicas y climáticas del mundo, pues la importancia es de reflexionar qué está haciendo el humano en sus prácticas para entender su contribución al cambio climático. Parecerá que las bolsas de plástico resultan insignificantes, pero antes de tener una bolsa de plástico en las manos, tenemos detrás un serio problema de industria, de percepción, de políticas, de burocracias, de materiales, de recursos naturales que están siendo pues explotados para que nosotros tengamos simplemente una cosa en las manos. Bien, pues el plástico de manera general se considera bajo varios estudios que han hecho investigadores de Estados Unidos como activos en la emisión de gases de efecto invernadero cuando se exponen directamente a la luz solar, de tal manera que están emitiendo sobre todo metano y dióxido de carbono. Por lo tanto, podríamos decir que si vamos caminando en la calle o estando quizá en alguna laguna o playa, veamos flotando en la inmensidad alguna bolsa de plástico, algún otro producto, o en la calle volando una bolsa, ¿no? Y entonces, cuando se expone a la luz solar, comienza a emitir. Ahora, quizás son pequeñas partículas, quizá durante pues poco tiempo del sol realmente, pero sin embargo tenemos que estar dándonos cuenta que una bolsa tarda más de 100 años estando rodando por el mundo. Y aparte no es una bolsa, sino son miles y millones, no solamente en nuestro municipio, sino alrededor de todo el mundo. De hecho, tú inicias la tesis, no recuerdo si a manera de epílogo, pero
de las primeras partes que dices en esta investigación que fue premiada es que el cambio climático es una crisis de humanidad. Y eso es muy, muy fuerte para hacer conciencia, porque no es una crisis del planeta, en donde nosotros somos víctimas, no es una crisis en donde nosotros somos corresponsables, es una crisis del concepto que tenemos de cómo nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? Así es, creo que haces un enunciado bastante certero, que se trata precisamente de que la naturaleza o el medio ambiente no es en sí misma una crisis, sino que es el medio por el cual nosotros estamos interactuando y obteniendo los recursos necesarios para desarrollarnos como sociedad. Sin embargo, estos recursos no han sido aprovechados o explotados de una manera sostenible a través del tiempo. Es nuestro deber o son las consecuencias de nuestra concepción de comodidad de vida. ¿Qué es esto? Pues es precisamente lo que todos necesitamos para estar viviendo. Sin embargo, hay varias cosas que no precisamente resultan o entran dentro de una categoría de necesidad, sin embargo sí de comodidad. Por ejemplo, en las bolsas de plástico, el mundo se alteró completamente en Querétaro cuando ya ibas al súper o ibas a la tiendita de la esquina y ahora tendrías que haber cargado una bolsa previa o incluso en las manos. Y el mundo se venía totalmente abajo porque era un cambio de paradigma completamente diferente, ¿no? A que es que te ofrezcan tu producto en una cómoda bolsa de plástico, la cual una vez llegando a casa, quitabas tus productos, lo que habías adquirido y la bolsa, en el mejor de los casos, se reutilizaba para la basura, pero en el peor de los casos, así como llegaba, así se iba, aparentemente hablando, porque como bien sabemos, la bolsa de plástico tarda cientos de años. Desapareció de nuestra concepción inmediata, pero no del mundo. Entonces, esa desaparición hacia el mundo provoca esa crisis ambiental, que así como lo mencionas, no es más que la crisis que tenemos nosotros como seres humanos. Uh-huh. Ahora, en cuanto tú analizaste las leyes, tratados, los tratados internacionales, porque los hay, como sabemos, en cuanto pues a frenar el cambio climático, aunque sabemos que desgraciadamente ya es irreversible, ¿no? Pero bueno, para no estar peor, digamos, estos tratados internacionales, lo que te quiero preguntar es si México verdaderamente los respeta en la práctica, o sea, no tanto en la ley. Y quiero hacerte esta pregunta porque Querétaro, el municipio de Querétaro pasó en la administración pasada como el paradigma de los municipios de México, de todo el país, incluso al alcalde que propuso esta iniciativa lo entrevistaban en cadena nacional y él hablaba como experto. En ese sentido, Jonathan, ¿México sí está tan mal en cuanto al respeto o a estas políticas para frenar el cambio climático? Claro, pues la legislación y administración ambiental no solamente es propia de nuestro país, sino que ha sido mundialmente hablado. Ya tiene desde 1979 cuando se empiezan a anunciar estas ideas que tienen que ver con el clima, pero en la última década, cuando ya vemos fuertes huracanes, sequías, problemas en tormentas, entre otros sucesos climáticos, pues le prestamos mayor importancia. De tal manera que internacionalmente asumimos por medio de la Organización de las Naciones Unidas, quien hizo un llamado tal cual a la humanidad, donde nos enfrentamos al problema más grave en la historia del siglo XXI, del entrante siglo XXI, y que es el cambio climático, como lo mencionas, que es irreversible, y así como es irreversible, es igualmente peligroso para continuar con la vida misma. Bueno, pues México es esa persona, esa entidad que le gusta comprometerse a todo. De hecho, pues somos el país que ha firmado absolutamente todo lo que se le ha propuesto, ¿no? Que puede ser bueno o puede ser malo. Sin embargo, pues asume los compromisos directamente de otras potencias mundiales como China, Rusia o Estados Unidos y se compromete a
enfrentar con acciones, convenios, reglamentaciones, entre otras cosas, los problemas ambientales. La cosa aquí importante, que es la reflexión, es verificar que no se quede en un papel, en un compromiso, en una firma que pone México o ponen las entidades federativas, sino que del discurso de la legislación ambiental se pase a una práctica verdaderamente, porque pues es como si pasáramos lista de viniste o no viniste, ¿no? Entonces le pasan a México de, ¿hiciste una reglamentación ambiental? Sí, se la hice, palomita, y se acabó, ¿no? Pero salimos a la calle y el problema sigue todavía vigente. Entonces la funcionalidad de esto es la práctica de lo que estamos haciendo. Querétaro sobresalió, de hecho el reglamento de protección ambiental y cambio climático pues estaba desapercibido, de hecho tiene muchos antecedentes, pero salió a la luz precisamente por esta intriga de por qué prohibir las bolsas de plástico. Entonces pues se hizo conocido por esto. Y pues las prácticas pues nos seguimos quedando todavía a medias realmente. Las leyes, México es uno de los países con mayores leyes en términos de administración y legislación ambiental. Sin embargo, es uno de los que tiene pues menores resultados en términos objetivos, que en este caso, si estamos hablando de cambio climático, nos referimos a emisiones de gases de efecto invernadero. De tal manera que sí tenemos muchísimas leyes, pero ninguna de ellas impacta al grado de disminuir considerablemente estos gases de efecto invernadero. A mi parecer, tenemos una base, una reglamentación, un marco referencial bastante congruente y coherente. Sin embargo, la aplicación todavía tiene mucho que trabajar. Y esto evidentemente se mide cuantitativamente, ¿verdad? O sea, no podemos pensar que lo que tú nos estás diciendo es una opinión subjetiva, porque hay parámetros de cómo México no está haciendo nada para frenar esto. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, se miden los niveles del gas de efecto invernadero y ahí vemos que no estamos haciendo nada. Pero aquí la pregunta, Jonathan, sería, ok, si México es el país de la simulación, sí, nos consta, ¿no? Sí. Firma todo, pero nunca cumple nada, ok. En ese sentido, ¿tú qué vínculo ves o qué vínculo debería de existir más bien entre este gobierno que siempre ha sido omiso, simulador, y esta ciudadanía que es todavía más omisa y más simuladora? Claro, una importante aclaración es de que evidentemente firmamos absolutamente todo e intentamos hacerlo. Para mí eso representa un logro enorme, que en las salas, en los congresos, en los foros globales, el medio ambiente se ha considerado como un tema de conversación en la política. Entonces, el hecho de ya tener por lo menos una estructura básica sobre el medio ambiente ya es una lucha bastante grande y bastante ganada. ¿Qué podríamos hacer más bien para dejar de hacer la simulación? Creo que no solamente es arrojar una ley, una legislatura hacia el aire y esperar que la aplique cualquier persona como le entienda, en el gran caso de que la persona se entere que tiene una ley de protección ambiental, por ejemplo. Entonces, no solo basta con pues, arrojar estas leyes al mundo, sino de vigilarlas y sobre todo de explicarlas en funcionamiento y precisión. Por ejemplo, los comercios se alzaron en contra de la prohibición de bolsas de plástico, puesto porque estaban afectando directamente a los comercios, ¿no? Tú como consumidor, pues ya no compras el kilo de manzanas porque ya no hay dónde llevármelas. De tal manera de que la sociedad dijo, pues esto es algo perpetuo, es algo malvado contra nosotros mismos, ¿no? Pero nunca se les explicó precisamente la funcionalidad de prohibir el plástico en relación a los gases de efecto invernadero, que por el contrario, en otros países como Irlanda, cuando prohibió el plástico, explicó absolutamente a todos los ciudadanos la importancia de estar cambiando los modos de vida en relación a que el clima precisamente estaba cambiando. Aquí en México volvemos a la simulación o quizá a la indiferencia
con cosas tan banales. Por ejemplo, la Semarnat lanza su campaña para evitar el plástico, las bolsas de plástico, y creo que nos resumió toda una gran política y un problema de crisis ambiental y humana. Cuando una persona va al mercado, compra 2 limones y le dicen que no hay bolsas de plástico, entonces se quita la camiseta y carga sus 2 limones en su camiseta, ¿no? Algo más alejado de la realidad no puede estar, ¿no? Entonces, la política ambiental no solamente quedó en una sátira, sino en un chiste y en algo sumamente, pues, banal, que no valía la pena. Y, pues, hablando del medio ambiente, creo que vale toda la pena. Digo, cualquier lucha que estemos enfrentando no significará nada si no ganamos la lucha de la crisis ambiental. ¿Y no crees que también ahí haya en el etos del mexicano una parte pues producto del neoliberalismo que nos hizo comodinos pero egoístas, ¿no? Gente que dice, es que yo trabajo y tengo dinero, y como tengo dinero tengo derecho a tal comodidad. Voy al súper y como voy a Superama porque tengo para pagar, entonces tengo derecho a mis bolsas de plástico, tengo derecho a, ¿no? Y es esta manera de yo, mí, el verbo conjugado en primera persona en todos los tiempos, sin voltear a ver no solo al otro, sino al planeta, sin saber que tú estás repercutiendo con tus acciones, aunque parezcan nimias, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Por ejemplo, respecto a otros países que a veces nosotros decimos que son más avanzados en cuanto a una cultura y concientización respecto del medio ambiente. Por supuesto, el sistema capitalista neoliberalista nos enseñó a ser consumidores profanos de absolutamente todo, ¿no? Entre más consumas, entre más tengas, mucho mejor. Ahora bien, las clases, no quiero decir dominantes, pero con poder adquisitivo, se dan el lujo de comprar y deshacer a su manera. De hecho, parte de las legislaturas explican de que no hay que prohibir las bolsas de plástico. De las legislaciones, claro. de los reglamentos. Ajá. Así es. No hay que prohibirlas, sino hay que meterles impuestos. Si quieres una bolsa de plástico, a tu compra le voy a sumar $1 más de una bolsa de plástico. La situación es que ya no estamos a la altura de estar negociando con el medio ambiente, ¿no? Ya no es como de, pues bueno, pago mi peso y me voy con mi bolsa y mi mandado, sino que con el ambiente ya no se puede estar negociando en este momento. No es decirle al cambio climático, te doy $1 y te retiras, por favor. Por supuesto que no. Entonces, este etos que mencionas, la ética, es sumamente importante para la funcionalidad de las políticas públicas y de las legislaciones, dado que, pues primero hay que concebir que somos parte de un todo, tanto natural como social, y lo que yo consuma como ser humano le va a afectar al que está al lado de mí, puesto que las bolsas de plásticos siguen, por lo menos, su continuidad a través del mundo y a través del tiempo. Esa es una parte sumamente importante, la ética de considerar que no estamos solos en el mundo y estar conscientes de que nuestras acciones afectarán al otro y que nuestros descuidos o nuestros problemas en el consumo pues provocarán serios problemas en el medio ambiente y en la sociedad. Tú que eres egresado de la licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad, yo siempre me he preguntado, evidentemente ustedes los jóvenes que entran a esa licenciatura pues ya tienen una conciencia y un chip diferente a las personas mayores que dicen, es que yo compré esta casa con mi dinero y un tlacuache horrible viene todas las noches y me deja aquí sus heces y entonces yo lo fusilo o llamo a Protección Civil para que se lo lleven, porque esta es mi casa, ¿no? Y tú dices, oye, ese animal vivía aquí, tú eres el invasor. Pero a esas personas de 50 años en adelante, hay sus excepciones, que además es bien paradójico, fíjate, porque los observas y, por ejemplo, ves que además de esas opiniones que tienen respecto a la flora y la fauna que ahí habitaba, los ves cuáles son como sus parámetros. Todos los días salen a sobar su camioneta. Yo no sé qué le soban a la camioneta, pero todos los días soban la camioneta,
una y otra vez, o sea, como que el valor está aquí, ¿no? Y en todo lo que tiene vida que está alrededor que me estorba, eso no vale nada. Es más, no solo no vale nada, quítenmelo de aquí, porque este pedazo es mío porque yo lo compré con mi dinero. Entonces, yo sí quiero preguntarte como joven de otra generación adelantada, podríamos llamar más evolucionada que la mía, que la de esas personas, ¿qué hay en su cabeza y en su corazón respecto al planeta? Claro, y es una situación sumamente hasta divertida. Creo que en los estudios del campo, cuando me encontraba redactando la investigación, me encontraba con diferentes personas, y hay de todo, adultos, ¿no? Tanto de los bastante abiertos o conscientes y otros de los como que tú mencionas, soban la camioneta todos los días como si la propiedad fuera lo último o lo único que importa. Me encontré a varias personas, ¿no? Entre ellos a una persona que me da mucho gusto recordar porque era necio de que el medio ambiente no importaba. De hecho, hasta me daba pruebas de, mira cómo voy a tirar mi basura al río, ¿no? Aquí en Avenida Universidad, por ejemplo, ¿no? Y la discusión era sumamente candente, era un poco, pues, entre enojos, discusiones, resignación, un poco de tristeza, porque, pues, es un pensamiento que no solamente es de una persona, lamentablemente son de varias. Pero pues que ahí está, y con esas personas como parte de nuestra sociedad tenemos que incluirlas para poder afrontar grandes problemas de cambio climático, por ejemplo. Reconozco que las generaciones más actuales tienen mayor información, mayor poder social, en términos de que están más conscientes no solamente de medio ambiente, sino de derechos humanos, derechos laborales, salud, bienestar, psicología, entre otras. Esas son las personas que realmente pues están moviendo. La preocupación es que lamentablemente le llevamos la partida a 100 años, empezamos la lucha tarde y la ONU pues estima que en menos de 10 años el cambio climático se vuelve irreversible, ¿no? Dando resultados como al 2050 de sequías y la mayor muerte de especies marinas, por ejemplo. Entonces creo que empezamos tarde, pero creo que esta generación, con toda la valentía y fuerza del mundo, se está enfrentando a problemas que ya llevan pues más de 100 años. Y lo toman con valentía y conciencia a tal grado de enfrentarse pues a grandes corporaciones, a grandes personas, o hasta el tío necio que está en la sala o en la calle sobando pues la camioneta. Entonces estas personas hacen todo para pues mitigar o adaptar los efectos en el cambio climático. Creo que es de valientes tomar la lucha ambiental, tanto tardía, pero todavía necesaria. Pero también, fíjate, es el tío necio que soba la camioneta, pero desafortunadamente también son líderes estadistas gobernantes de la estatura, digo, la estatura del puesto, no la estatura del individuo, de Donald Trump, Claro. ¿no? Que dices, a ver, ¿cómo es que toda una nación va y vota por un tipo que abiertamente en campaña dice el cambio climático no existe? ¿Y cómo es que van y votan por él y él es el presidente? Ya no me atrevería a decir de la potencia más importante, pero ¿ahí qué hay? Hay una serie de pensamientos pues divergentes entre la oposición y los que lo apoyan realmente. Todavía me parece hasta increíble que seres humanos de tal magnitud política o económica sigan negando algo donde el 97% de los científicos del mundo pues está de acuerdo que es el cambio climático y por las acciones humanas. Creo que las personas que lo apoyan no son malas, no creo que alguien en su maldad diga quiero provocar el cambio climático. Que se acabe el planeta, ¿no? Exactamente. Creo que es una cuestión de información, investigación y de conocimiento. Creo que el conocimiento y la educación cambian a las personas. Lo vemos en las nuevas generaciones que tienen hasta licenciaturas como la mía en temas ambientales o incluso por lo menos alguna materia que habla de problemas socioecológicos. Entonces, pues creo que también es una cuestión fundamental de educación, de divulgación de información,
para que a partir de todo ese conocimiento generado se hagan pues acciones concretas. No juzgo a las personas que votan por esta persona o por otras que hay en todo el mundo. No, más bien como entender el proceso, ¿no? De qué está pasando ahí, ¿no? Exactamente. Jonathan, y finalmente, en el caso de Querétaro, que es pues te decía que el pionero, ¿no? Y reconocido a nivel nacional. ¿Tú ahí sí viste este binomio, reglamento, buena campaña de difusión, o qué viste ahí? Todavía nos falta muchísimo, tanto en divulgación como en información. Como te comentaba hace un momento, la percepción de la sociedad frente a la bolsa de plástico fue un agravio. Eso, me estás quitando mis recursos con los que puedo ir al mandado, o me estás quitando la oportunidad de vender más porque ya no puede dónde llevarse las manzanas, la verdura. Entonces fue como un atentado, y creo que las políticas públicas, en especial las ambientales, no tienen que fundamentarse en el miedo, en el desconocimiento, en el de te quito esto y después te multo por usarlo, sino que tiene que ser te lo quito, pero es por esta razón globalmente necesitada como el cambio climático. Entonces no es un agravio, es una necesidad fundamental, y el miedo no es una opción para abarcar las políticas públicas. Okay. Pues desafortunadamente el tiempo se nos está terminando. Solo para recordarle a los televidentes que en este mismo foro de TV UAC, una persona autorizada, que es la doctora Karina Cebes, ha hablado del cambio climático y la relación con las pandemias, ¿no? Entonces lo estamos viviendo fuertemente, esperemos hacer conciencia. Muchas gracias por acompañarnos, Jonathan Corona, licenciado en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad y acreedor al primer lugar de tesis de licenciatura en la misma materia de desarrollo humano. Gracias. Muchas gracias, Ceci. Gracias a ti. Y a nuestros televidentes, nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Hasta la